El sol ya estaba alto aquel día en que toda la ciudad parecía moverse hacia un único lugar, la arena de rodeo que quedaba justo en el centro de la plaza. Había expectativa en el aire, un tipo de energía que mezclaba curiosidad, ansiedad y, para algunos, incluso miedo. Todos los asientos estaban ocupados, y hasta quienes no habían conseguido entrada se apretaban contra las rejas de hierro, intentando arrancar al menos una rendija de visión de lo que estaba a punto de suceder. Aquel no era un evento común. No se trataba de una competencia más ni de una fiesta popular cualquiera. No, era algo diferente. Se había anunciado en todos los rincones de la región que un caballo salvaje, conocido por su furia y fuerza indomable, sería desafiado aquel día. El animal, llamado Relámpago, ya había derrotado a todos los que intentaron montarlo. Hombres jóvenes, fuertes, campeones de rodeo, todos habían sido lanzados al suelo en cuestión de segundos, algunos saliendo heridos, otros simplemente humillados. Pero aquella mañana, el anuncio no era solo sobre el caballo. El verdadero atractivo era la promesa hecha por un millonario local, conocido por su arrogancia y vanidad. Él se había puesto como anfitrión del evento, ofreciendo una recompensa millonaria a quien lograra domar a la fiera. El premio en sí ya era suficiente para atraer multitudes, pero había algo más. La forma en que el hombre hablaba sobre el caballo y sobre los desafiantes. Se burlaba, reía, trataba a todos como débiles e incapaces. Para él, aquello era solo diversión, una forma de mostrar poder y alimentar su ego. Y fue exactamente ese tono de desprecio lo que hizo que toda la ciudad se reuniera. No se trataba solo del caballo, sino de presenciar una disputa cargada de orgullo, desafío y humillación. En medio de la multitud, sin embargo, había alguien que desentonaba, un hombre anciano con ropas simples, pasos lentos y mirada cansada. Su nombre era Elías, y poca gente allí sabía quién era realmente. Para la mayoría, parecía solo un espectador curioso más, quizá hasta un poco fuera de lugar en aquella confusión, pero dentro de él ardía algo que nadie podía ver. Una historia antigua, un recuerdo que lo unía de forma única al caballo que estaba a punto de ser exhibido ante todos. Mientras la gente gritaba y reía, Elías se mantenía en silencio. No buscaba llamar la atención, no buscaba reflectores. Su corazón latía más rápido no por el premio anunciado, sino por una razón que pocos podrían entender: el amor. No el amor por el dinero o por la fama, sino el amor profundo y desesperado por su esposa, que luchaba contra una enfermedad silenciosa y cruel. Elías sabía que no tenía tiempo que perder. Cada latido del corazón de ella parecía un aviso de que el fin podía estar cerca, y la promesa de aquel premio, aunque envuelta en burlas, era la única esperanza que quedaba para costear el tratamiento que ella tanto necesitaba. En la arena, los primeros desafiantes ya estaban siendo presentados, jóvenes fuertes, musculosos, con miradas llenas de confianza. El millonario reía a carcajadas, saludaba a los que se arriesgaban, pero su sonrisa no era de apoyo. Era una sonrisa que parecía desear que todos fallaran, solo para reforzar su propia superioridad. Uno a uno, los hombres subían al lomo del caballo y eran lanzados al suelo. El público vibraba con cada caída, como si aquello fuera parte de un espectáculo cruel. El sonido de los cuerpos golpeando la arena se mezclaba con los gritos y aplausos. Pero para Elías, cada caída era un recordatorio del tamaño del desafío que tendría por delante. Cuando el último de los jóvenes fue derrotado, un silencio distinto tomó la arena. El millonario se levantó satisfecho y en tono provocador anunció: ¿alguien más? ¿O ya entendieron todos que este caballo no puede ser domado? La multitud rió. Algunos gritaron palabras de apoyo al hombre, otros se burlaron de los que habían intentado. Fue en ese momento que Elías, con pasos lentos pero firmes, comenzó a caminar hacia el centro de la arena. El murmullo fue inmediato. Risotadas resonaron, voces de sorpresa se mezclaron. ¿Se ha vuelto loco? Ese viejo apenas puede caminar y quiere domar a Relámpago. Esto será demasiado rápido. El millonario, al ver la escena, no contuvo la carcajada. Para él, aquello era solo una broma más, quizá la mejor del día. Cruzó los brazos, miró a Elías con desprecio y dijo en voz alta para que todos escucharan: parece que hoy no solo tendremos un espectáculo, sino también un momento de comedia. El público rió aún más.
Pero Elías no respondió. Su mirada estaba fija en el caballo. Sus ojos, nublados por el tiempo, ganaron un brillo diferente, como si reconocieran algo que los demás no podían percibir. Mientras todos veían solo a un viejo a punto de ser derrotado, Elías veía más que un animal salvaje. Veía una conexión, un recuerdo, una oportunidad única no solo de probar algo, sino de salvar a la persona que más amaba. En ese instante, sin decir palabra, Elías se acercó. El silencio volvió a dominar la arena. Y detrás de las risas, detrás de las provocaciones, nacía una expectativa silenciosa. ¿Qué podría hacer aquel hombre simple ante un desafío que había derrotado a todos? El silencio que se apoderó de la arena parecía tener un peso propio. Después de las carcajadas, los gritos y los comentarios burlones, todos esperaban la caída inminente del viejo que se atrevía a desafiar lo imposible. Elías, sin embargo, no mostraba prisa. Sus pasos eran lentos pero firmes, y cada movimiento parecía cargado de propósito. Había en él una calma que contrastaba de manera evidente con la agitación de la multitud y con la furia del animal que relinchaba, sujeto por el cabestro en el centro del espacio. Relámpago golpeaba las patas contra el suelo, lanzaba la cabeza hacia arriba, sacudía la crin como si quisiera anunciar al mundo que nadie jamás podría dominarlo. Sus ojos, negros y salvajes, recorrían el ambiente con una mezcla de rabia y desconfianza. Y sin embargo, cuando Elías se acercó unos pasos, algo diferente ocurrió. El caballo, por un breve instante, pareció dudar. Nadie lo notó, excepto el anciano. Para los ojos entrenados de Elías, aquel movimiento no era solo un reflejo, era reconocimiento, un destello de memoria que aún palpitaba en las venas del animal. «Viejo tonto», murmuró alguien en la multitud, «va a terminar muerto». El millonario, riendo fuerte, se aseguró de amplificar la humillación. «Miren, señores, el tiempo del circo ha vuelto. Ahora tendremos al payaso de la tarde». Las carcajadas se propagaron. Elías, sin embargo, permanecía en silencio. No estaba allí para responder burlas ni para alimentar discusiones. Lo que necesitaba era concentración. A cada paso que daba hacia el caballo, más recuerdos emergían en su mente. Los días de juventud, cuando aún tenía fuerzas para correr por los campos, cuando Relámpago era apenas un potro asustado, dependiente y curioso. Recordaba las mañanas en que lo alimentaba, las tardes en que le enseñaba a confiar y las noches en que, cansados, simplemente se tendían lado a lado bajo el cielo estrellado. Era una amistad que el tiempo y las circunstancias le habían arrancado de las manos. Pero, delante de todos, aquel lazo parecía querer renacer. Relámpago resopló, lanzando arena hacia arriba con las patas. Elías levantó la mano, despacio, no como alguien que intenta dominar, sino como alguien que busca reencontrar. La multitud estalló en comentarios. «Va a ser pisoteado. A duras penas puede levantar el brazo. Esto terminará mal». Pero Elías no se intimidó. Su mirada se encontró con la del caballo, y en ese instante, el ruido de la multitud pareció desaparecer. Era como si solo existieran los dos allí, el hombre y el animal. Un pasado compartido, una historia interrumpida, un dolor silencioso que ahora encontraba espacio para florecer de nuevo. El millonario, incómodo con lo que veía, se levantó de la silla. No esperaba que el viejo siquiera tuviera el valor de acercarse tanto al caballo. Aquello lo inquietaba, pues, en algún rincón de su arrogancia, sabía que había algo diferente en la mirada de aquel anciano, algo que los demás no percibían. «Vamos, Relámpago», gritó como si pudiera manipular a la fiera. «Muéstrale a este hombre que aquí no hay lugar para tontos». El caballo reaccionó, levantando las patas delanteras, relinchando fuerte, intentando intimidar. La multitud vibró con el movimiento, pero Elías se mantuvo firme. No dio un paso atrás, no levantó la voz. Solo permaneció allí, con la mano extendida, esperando. Y fue entonces cuando lo imposible sucedió. Relámpago no atacó. En vez de eso, permaneció inmóvil por unos segundos, mirando fijamente a Elías con intensidad. El público, sin entender, cayó en un silencio pesado. Algunos se miraban entre sí, confundidos. Otros murmuraban que aquello no tenía sentido. Elías respiró hondo, se acercó un poco más, hasta que finalmente su mano tocó el cuello del caballo.
El contacto fue suave, casi paternal. El animal, que antes parecía pura furia, inclinó levemente la cabeza, como si aceptara aquella presencia. La arena explotó en voces. «¡Eso no es posible! Debe de haber algún truco». ¿Cómo logró acercarse ese viejo? El millonario apretaba los puños, frustrado. Aquello escapaba por completo de lo que había planeado. Ese evento debía ser el escenario de su superioridad, para mostrar que nadie podía superar el desafío. Pero ahora, delante de todos, un hombre al que había ridiculizado mostraba una calma y una conexión que nadie comprendía. Elías, aún en silencio, apoyó el rostro contra la crin del caballo. Murmuró unas palabras que nadie alrededor consiguió escuchar, pero si alguien se hubiera acercado, habría oído. «He vuelto, amigo mío. Nunca dejé de creer en ti». Relámpago respiró hondo, como si reconociera aquella voz. Era como si décadas de distancia se borraran en ese instante. La confianza, antes enterrada bajo capas de tiempo y abandono, comenzaba a florecer de nuevo. El público, atónito, no sabía si aplaudir o abuchear. Algunos todavía reían, intentando mantener la burla, pero otros empezaban a sentir algo distinto: respeto. Elías sabía que ese era apenas el primer paso. Tocar al caballo no era domarlo. Montar sería el verdadero desafío, y el peligro aún acechaba. Pero, a diferencia de los otros que lo habían intentado, él no estaba allí para demostrar fuerza. Estaba allí para demostrar amor, lealtad y, por encima de todo, esperanza. Con un movimiento lento, comenzó a posicionarse para subir al caballo. Relámpago no se apartó, pero tampoco facilitó. El animal resoplaba inquieto como si probara los límites de aquel reencuentro. Elías, sin prisa, apoyó la mano en la silla y se preparó para montar. La multitud contuvo la respiración. El millonario, ahora con el rostro endurecido, intentaba disimular la incomodidad, pero, en el fondo, sabía que algo fuera de su control estaba ocurriendo ante sus ojos. Y así, entre risas que se apagaban y miradas que se abrían, el viejo Elías se preparaba para desafiar no solo a un caballo indomable, sino también al orgullo humano que se había burlado de él desde el primer instante. El instante parecía suspendido en el tiempo, la mano de Elías firme sobre la silla, el cuerpo encorvado por el peso de la edad y los ojos fijos en Relámpago, creaban una escena casi irreal. Nadie se atrevía a parpadear. El público, que minutos antes reía a carcajadas, ahora se veía hechizado por el silencio. Incluso el millonario, que buscaba razones para burlarse, había perdido por un momento la voz. Con esfuerzo, Elías apoyó la rodilla y levantó el cuerpo, subiendo lentamente sobre el lomo del caballo. Relámpago se agitó, resopló con fuerza, como si aquel gesto despertara memorias contradictorias, confianza y resistencia al mismo tiempo. El animal levantó las patas, relinchó fuerte, casi derribando al anciano. La multitud explotó en gritos. «¡Se va a caer!». Lo sabía. Esto no iba a durar, pero Elías, con una calma casi imposible, sostuvo firme. No usaba la fuerza, usaba el recuerdo. No luchaba contra el caballo, sino que acompañaba cada movimiento, como si bailara junto con la fiera. Relámpago saltaba, giraba, golpeaba con las patas el suelo, intentando sacudirse el peso que cargaba. La arena se levantaba en nubes, los músculos del animal brillaban de sudor y el sonido de los cascos retumbaba como trueno. Elías, sin embargo, no desistía. Sus labios se movían, murmurando palabras que solo el caballo parecía escuchar. «Yo sé que recuerdas, estoy aquí. Confía en mí otra vez». El público miraba atónito. Aquello no era un enfrentamiento de dominación, sino un reencuentro de almas. Poco a poco, los movimientos de Relámpago comenzaron a cambiar. Todavía inquieto, todavía salvaje, pero menos violento, como si cada gesto de Elías borrara un poco de la desconfianza. El millonario se levantó bruscamente, irritado. «Esto es un fraude», gritó, intentando apagar la conmoción. Ese viejo debe tener algún truco. Pero nadie más parecía creer en sus palabras. Todas las miradas estaban fijas en el centro de la arena, donde hombre y caballo se transformaban en uno solo. Y entonces llegó el momento decisivo. Relámpago, después de varios minutos de lucha, se detuvo. Respiraba hondo,
las fosas nasales dilatadas, el pecho agitado. Elías, aún montado, se inclinó y pasó la mano por la crin, en un gesto de cariño y respeto. La fiera indomable había cedido, no a la fuerza sino a la confianza. La multitud explotó en aplausos y gritos. El ruido era ensordecedor, pero por encima de todo, había una sensación colectiva de incredulidad. Lo imposible había ocurrido frente a los ojos de todos. Elías, con lágrimas discretas en los ojos, sabía que aquello no era solo un triunfo, era un reencuentro. Fue entonces cuando reveló el secreto que cambiaría la forma en que todos veían aquella escena. Aún sobre el caballo, con la voz entrecortada, dijo: «Este no es solo un animal salvaje, él es Relámpago, el potro que crié cuando era joven, el caballo con el que corrí por los campos de mi juventud, que alimenté con mis propias manos, que vi crecer día tras día». Un murmullo recorrió la arena, seguido de un silencio casi reverente. El público, sorprendido, comenzó a comprender lo que estaba ocurriendo. No era magia, no era truco, era amor, era memoria. Elías continuó: «Hace muchos años lo perdí todo. La vida me quitó más de lo que podía soportar, y entre esas pérdidas estaba él, arrebatado de mí, vendido como si fuera solo un objeto. Desde aquel día, cargué con el peso de no haber estado allí para protegerlo. Y ahora, después de tanto tiempo, aquí estamos, juntos otra vez». Relámpago inclinó la cabeza, como si confirmara cada palabra. Para la multitud, aquella escena trascendía cualquier competencia. Ya no se trataba de premio, de apuesta, de humillación. Se trataba de destino, de reencuentros que parecen imposibles, pero que el tiempo, de alguna forma misteriosa, hace realidad. El millonario, ahora sin gracia, intentaba encontrar una forma de recuperar el control de la situación, pero su voz se perdió ante la fuerza de la historia revelada. El público ya no quería escuchar su arrogancia. Estaban hipnotizados por Elías y Relámpago, y en ese instante, el anciano dejó claro el motivo que lo había llevado hasta allí. Se volvió hacia el millonario, aún montado en el caballo, y habló con firmeza: «No he venido aquí por tu apuesta, ni por el dinero que tanto ostentas. He venido porque necesitaba creer una vez más que el amor y la confianza pueden vencer hasta lo imposible. Y si ese premio sirve para salvar la vida de mi esposa, entonces, sí, habrá valido cada paso hasta aquí». Un silencio emocionado se apoderó de la arena. Muchas personas, antes burlonas, ahora lloraban. Algunos hombres, con el sombrero en la mano, bajaban la cabeza en señal de respeto. Las mujeres se secaban discretamente las lágrimas, conmovidas por la devoción de aquel anciano. Relámpago, que antes era símbolo de furia, ahora parecía símbolo de esperanza. Estaba sereno, tranquilo, como si hubiera esperado toda la vida para vivir ese momento. Elías, cansado, respiraba hondo. Su cuerpo dolía, su edad pesaba, pero su alma se sentía renovada. Había reencontrado no solo al caballo, sino una parte perdida de sí mismo. La multitud comenzó a aplaudir, ya no como espectadores de un espectáculo, sino como testigos de una lección de vida. Y en medio de los aplausos, había una nueva sensación: respeto, no solo por Elías, sino por todo lo que él representaba. Los aplausos resonaban por toda la arena como un trueno que no quería cesar. Elías permanecía sobre Relámpago, respirando con dificultad, pero con el corazón ligero como no lo sentía desde hacía décadas. El tiempo parecía haberse detenido allí, en ese instante en que hombre y caballo, separados por el destino, se habían reencontrado en medio del desprecio y del orgullo humano. El millonario, ahora pálido y silencioso, no sabía cómo reaccionar. El plan de transformar aquel evento en un espectáculo de humillación se había vuelto en su contra. Su risa había desaparecido, sustituida por una mirada perdida, como si algo dentro de él se hubiera sacudido. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera frente a algo que su dinero no podía comprar: respeto genuino. Elías desmontó con cuidado. Sus piernas temblaban. No era solo la edad, era la emoción de haber vivido uno de los momentos más intensos de su vida. En cuanto tocó el suelo, Relámpago permaneció a su lado, sin ataduras, sin miedo. Aquel gesto simple, el animal libre eligiendo quedarse, hablaba más fuerte que cualquier discurso.
El público, movido por algo más grande que la curiosidad inicial, se acercó a la cerca y comenzó a gritar el nombre del anciano. ¡Elías! 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 Algunos intentaban estrecharle la mano, otros pedían tocar al caballo, pero Elías no buscaba gloria. Caminó despacio hasta el borde de la arena, donde un reportero local, emocionado, extendió el micrófono. ¿Tiene algún mensaje para dejar después de todo esto?, preguntó con la voz entrecortada. Elías respiró hondo, mirando a las personas alrededor. Luego miró a Relámpago, que lo observaba en silencio, y por último levantó los ojos al cielo antes de responder. Todos ustedes vieron hoy que la vida no se trata de fuerza ni de riqueza. La vida se trata de lazos, lazos que creamos, que perdemos y que, a veces, el destino nos da una nueva oportunidad de recuperar. Lo que ocurrió aquí no fue sobre domar a un caballo, fue sobre perdonar, sobre creer y sobre nunca rendirse en lo que realmente importa. El silencio que siguió a sus palabras fue aún más conmovedor que los aplausos anteriores. Personas que nunca se habían emocionado con nada en ese tipo de evento, ahora lloraban abiertamente. Era imposible no sentirse tocado. El millonario, visiblemente afectado, se acercó despacio. La gente abrió camino, y él se detuvo frente a Elías. Por algunos segundos, nadie sabía qué esperar. Tal vez un intento de recuperar el orgullo, tal vez otra provocación, pero lo que sucedió después sorprendió hasta al último espectador. Yo, empezó él con la voz temblorosa, fui un tonto. Pasé la vida creyendo que el dinero podía ponerme por encima de todos. Pero hoy, aquí, delante de todos, comprendí que lo que tengo no vale nada frente a lo que usted tiene. Y entonces, en un gesto que nadie imaginaba, el millonario se quitó el sombrero y lo colocó contra el pecho. Quiero pedir disculpas a usted y al caballo, y quiero decir que el premio es suyo, no solo porque venció el desafío, sino porque me enseñó algo que ni todo mi dinero podría comprar. La multitud explotó en aplausos otra vez. Elías, con humildad, asintió y estrechó la mano del hombre. No guardaba rencor. Para él, la verdadera victoria ya estaba conquistada. Días después, la historia de aquel evento estaba en todos los periódicos de la región. Titulares mostraban fotos del anciano junto al caballo, con títulos que hablaban de redención, coraje y amor. Elías se convirtió en símbolo de esperanza, no solo para los más viejos, sino para cualquier persona que alguna vez se haya sentido olvidada o subestimada por la vida. Con el premio en las manos, corrió contra el tiempo para iniciar el tratamiento de su esposa. El dinero fue suficiente para pagar procedimientos y medicamentos que antes parecían inalcanzables. Y, lentamente, como un milagro, ella comenzó a mejorar. En algunas semanas ya podía caminar nuevamente por el jardín de la casa sencilla donde vivían, y en cada paso había lágrimas, no de dolor, sino de gratitud. En una tarde soleada, sentado en el porche junto a ella, Elías vio a Relámpago galopando libre por el campo. El caballo se había convertido en parte de la familia otra vez, y su presencia parecía cargar un significado aún mayor que en el pasado. «Tú nunca te rendiste», dijo su esposa tomando su mano, incluso cuando todos decían que era una locura. «Yo no podía rendirme», respondió él sonriendo, «porque cuando uno ama de verdad, encuentra fuerzas que ni sabía que tenía». Los dos se quedaron allí en silencio, observando al caballo correr. Y en ese momento, Elías comprendió algo profundo. La vida no le había quitado todo, solo lo había llevado por caminos difíciles para que pudiera reencontrar lo que realmente importaba. No la gloria, no la riqueza, sino el amor en sus formas más puras. Meses después, la arena que antes fue escenario de burlas, se transformó en símbolo de unión. El millonario, profundamente conmovido por la experiencia, financió la creación de un centro de equinoterapia en homenaje a Elías y Relámpago, un espacio destinado a ayudar a niños y ancianos en rehabilitación, usando caballos para fortalecer no solo el cuerpo, sino también el corazón. El día de la inauguración, Elías fue invitado de honor. Caminó despacio hasta el centro de la arena, ahora renovada, con los ojos humedecidos. Cuando el público lo vio, lo aplaudió de pie. Ya no era el viejo ridiculizado, era la prueba viva de que el coraje y el amor pueden cambiar destinos. Relámpago, a su lado, relinchó suavemente, como si entendiera cada emoción de ese momento.
Elías acarició su crin y sonrió. Lo logramos, mi amigo. Contra todas las expectativas, lo logramos. Y así, la historia que comenzó con risas y desprecio, terminó con lágrimas y aplausos. No se trataba de vencer un desafío, sino de transformar corazones. Demostrar que el tiempo, la edad o las dificultades nunca son obstáculos para quien tiene propósito. El anciano de quien todos se burlaban, mostró al mundo que las mayores hazañas no están en la fuerza de los brazos, sino en la profundidad de los sentimientos. Y el caballo indomable, que nadie creía que pudiera ser domado, mostró que hasta las almas más salvajes pueden rendirse al poder del amor verdadero. Al final, aquel día no fue solo un capítulo en la vida de Elías, fue un recordatorio para todos nosotros. Lo que realmente importa nunca es lo que poseemos, sino a quién elegimos amar, proteger y jamás abandonar.